¿Cuántos están contentos? ¿Ya se cansaron? ¿No? Más les vale que no se cansen. Más nos vale. ¿Por qué? Porque imagínate, aquí estamos haciendo práctica de lo que se hace delante de Dios. Y delante de Dios hay adoración de día y de noche. ¿Cómo le vamos a hacer? De día y de noche. No paran de decir santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí quiero estar allá. Yo sí quiero estar, así que entrénese, ejercítese. Estamos ejercitándonos, ¿verdad? En esta hermosa mañana y damos gracias a Dios porque le podemos adorar, podemos sentir la caricia de su Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 4 que Dios anda buscando, ¿qué? ¿Cantantes? Adoradores, que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y le adoró de verdad? ¿Fue una adoración de verdad o de medio le adoró? O ya estaba, ay, a ver a qué hora se callan, ¿verdad? Esa es nuestra actitud de adoración. Santo, no estamos aptos todavía para estar en su presencia santa y sublime. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, enséñame a adorarte. Yo le estaba diciendo ahí, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Que mi adoración sea de lo más profundo de mi ser, Señor. Ese es mi anhelo. Muy bien, antes de empezar tenemos la visita de Evaristo Javier González. ¿Nos puede levantar la mano, por favor? Que Dios les bendiga, sea bienvenido a la casa del Señor. Y yo creo que trae acompañantes también, ¿verdad? Pues que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. No me pasaron los nombres, pero sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Hay alguien más que nos visite por primera, segunda, tercera vez? Por acá está el pastor, el pastor Israel. Perdóneme, pastor. Que Dios le bendiga, sea bienvenido a la casa del Señor. Un fuerte aplauso por la vida del pastor. Y bueno, pues ya todos los demás creo que son de casa. Si hay alguna persona que nos esté visitando, pues sea bienvenido a la casa del Señor. Como que no sé ni dónde poner las cosas. Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? ¿Cuántos tienen hambre? Ya tienen hambre, qué bueno. Yo también ya tengo hambre. Pero nos vamos a aguantar por lo menos unas 2 horas porque ya saben que yo soy de largo. Sí. Como que ya no los oí tan contentos. Al fin que este día es para celebrar, amén. Celebramos al Señor. Así que vamos a disponernos para celebrar al Señor. Ay, Señor mío, qué bueno eres. Qué hermoso eres. Muy bien. ¿Qué le parece si ahí donde está sentadito le dice al Señor: ayúdame, Señor, a entender esta palabra? Ayúdame y permite que esta palabra pueda hacer transformaciones en mi vida. Que esta palabra pueda yo entenderla. Papá Dios, hoy nos presentamos una vez más delante de ti. Yo te pido, Señor, que trates aquí en nuestra cabecita. Rompe, quiebra estructuras que la cultura, que las tradiciones, que la familia, que la sociedad, que el estudio, que la escuela y la educación ha traído, Señor, fuera de la palabra. Esas estructuras que se han hecho tan fuertes, tan arraigadas, con cimientos tan profundos que es difícil romper y quebrar, que resisten la palabra, las verdades de la palabra, pero que hoy queremos, Señor, ser libres, pues a eso veniste. Tu palabra dice que tú nos harías libres, y yo lo creo, Señor, que tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de nuestras emociones, que tenemos libertad de nuestra vida, Señor, en todo nuestro ser, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestras reacciones, en nuestros sentimientos. Somos libres, Señor. Esta palabra trae libertad a nuestra vida, Señor,
porque tu palabra dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo que quiera, Señor, establecer en nuestras vidas. Hoy nos declaramos ciudadanos del reino. Hoy nos declaramos que tenemos la mentalidad de reino, una vida de reino, una mente de reino y una actitud de reino. Gracias te damos. Establece tu palabra en nuestros corazones. Amén y amén. Muy bien, ¿qué te parece si, aunque estás así sentado, saluda al que está a tu lado? Dile: qué bien te ves en la casa del Señor. Me da gusto saludarte, qué bueno verte aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por esta bendición tan grande. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar nuestro tema de esta y vamos a continuar viendo. Abran su Biblia ya en Timoteo, en su capítulo 1. Vamos a ir viendo pasaje por pasaje. Yo no tengo prisa, tenemos todo el año para estudiar la palabra del Señor. Y yo quiero que abran su Biblia. Los que traen su Biblia física, ábranla. Acostumbrémonos a traer nuestra Biblia física, a pesar de que tenemos la palabra allí, ¿verdad? Pero vamos a traer la palabra y escudriñarla, como dice. Ya no vamos a leerla, la vamos a estudiar, a escudriñar. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, yo le puse por tema a este pasaje bíblico: manteniendo, ¿qué? La fe. ¿Lo podemos decir más fuerte? Manteniendo la fe. ¿Cuesta trabajo mantener la fe? Oh, sí, sí cuesta trabajo. ¿A algunos no les ha costado? A mí sí me ha costado trabajo mantener la fe. Y vamos a ver por qué, y vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver, y vamos a ver que para poder mantener la fe, voy a ir hablando, y en lo que voy a ir hablando, voy a ir narrando, recordando aspectos que ya vimos para volver a retroalimentar y que se nos quede este trasfondo histórico en el cual se escribió este libro, esta carta. Fue una carta del apóstol, ¿quién? ¿Para quién? De Pablo para Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y recuerdan más o menos en qué año se escribió esta carta? ¿No la recuerdan? Más o menos entre el 62 y el 65. No hay una fecha exacta que digamos en el tal fecha, en el 62 al 65. Recuerden que había cuenta regresiva de años. No íbamos contando como 2005, 2006. Sí, y vamos a ver. Bueno, vamos a ver que también el escritor aquí, Pablo, remarca mucho una cosa y habla acerca de que la piedad es ganancia cuando hay contentamiento. Y miren, esta frase como que no me entraba y decía yo, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque en el pasaje que vamos a leer se nos habla mucho de la piedad, de practicar la piedad, de cambiar, ¿verdad? La vida que llevábamos por una vida piadosa, una vida de piedad. Y esta palabra como que para nosotros no es muy común. Decimos, bueno, pues ¿con qué se come esa palabra, verdad? Pero vamos a ir viendo. Entonces, ya vimos que Pablo le escribe a este joven llamado Timoteo, y que Timoteo en ese tiempo estaba enfrentando grandes, pero grandes desafíos. ¿En qué iglesia? ¿A qué iglesia le escribió? ¿En qué iglesia estaba? En Éfeso. ¿De acuerdo? En la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, en la ciudad de Éfeso. Sí, ya dijimos que esto más o menos está al occidente, ¿verdad? Lo que ahora actualmente en la actualidad se conoce como Turquía, ¿verdad? Ahí estaba esta iglesia, esta ciudad en Éfeso, ¿verdad? Bueno, ¿qué características había en ese tiempo o qué pasó? Bueno, pues había falsos maestros, se estaban infiltrando en la congregación, la doctrina, ¿verdad?, estaba siendo torcida y la juventud de Timoteo pues estaba siendo cuestionada. Entonces,
¿Cuál era el problema principal de esa iglesia? De la iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas se enfrentaban? Bueno, pues falsos maestros que se estaban infiltrando o estaban dentro de la congregación. Pero también, ¿verdad? La doctrina que Pablo, la enseñanza que Pablo había enseñado acerca de Jesucristo, como que no se entendía, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sobre todo, que recuerden que en aquel tiempo la mayoría de los rabinos o de la gente que enseñaba era gente de edad. Y los que podían enseñar eran gente ya entrados en año. Claro que Timoteo, más o menos los escritores o los estudiosos dicen que tenía unos 30 años, pues relativamente joven, ¿verdad? Y él, cuando fue puesto o encargado de la iglesia de Éfeso por Pablo, porque Pablo no podía estar todo el tiempo allí. Recuerden que Pablo era un apóstol, un plantador de iglesias, que se movía de un lugar a otro lugar, estableciendo, sembrando iglesias. Dejaba a una persona allí, y en este caso le encargó a Timoteo estar en esta iglesia de Éfeso a pesar de su juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levántenme la mano. Miren, hay jóvenes aquí, y los demás somos viejitos ya. Jóvenes de 99 para abajo. ¿Cuántos jóvenes de 99 para abajo hay aquí? Bueno, ahí sí levantamos la mano todo, ¿verdad? No te sientas viejo o vieja. Dice la canción por allí que los cerros son más viejos que nosotros, y todavía. Así se la saben la canción, ¿verdad? Pensé que no se la sabían. Todavía reverdecen. Así que en el Señor, ¿qué pasa? Rejuvenecemos. Tenemos nuevas fuerzas. El Señor nos fortalece. Amén. El Señor trae vientos de gloria del norte, ¿verdad? Y esos vientos del norte rejuvenecen a su pueblo, rejuvenecen a sus hijos, le da nueva salud, le da nueva fuerza, trae cosas grandes y maravillosas. Dáselo fuerte, ¿verdad? Algunos no reciben esos vientos del norte, ¿verdad? Pero queremos esos vientos del norte. Ya nos hablaron de los vientos del norte. Bueno, entonces, no importa que tú seas muy joven. Algunos dicen, es que yo estoy muy joven, no puedo predicar, o no me va a hacer caso la gente, o no. Mira, Dios no mira edades. Para Él ni jóvenes ni viejos. Para Él hay personas que quieren ser usadas. Así que tu edad no es un problema para Dios, ¿de acuerdo? En la edad que tú tienes es una edad exacta para amarlo, para servirlo, para obedecerlo, para agradarle, para vivir para Él. Estás en la edad, en la mejor edad, en la mejor etapa de tu vida para poder servirle de la mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? En medio de esta tormenta de argumentos y de tanto que se estaba moviendo allí en Éfeso, Pablo le recuerda quién es en Cristo y le da instrucciones específicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Y no solamente eso, sino que también le advierte sobre todos los peligros espirituales que vendrían, pero sobre todo, ¿verdad?, le va a recordar una verdad que transformaría la manera de medir el éxito ministerial. La mayoría queremos ser exitosos. Tenemos una casa de respuesta y queremos tener éxito allí. Y muchas veces actualmente dijimos que la mayoría de los líderes se miden, de los pastores, ¿verdad? Se miden por el éxito, lo miden como el crecimiento, o por la gente, o por la fama, o por el estatus social. No, para Pablo eso era secundario. Para Pablo, la manera de que le dijo a Timoteo que iba a medir su éxito, o la manera en que iba a hacer las cosas, él le dijo que recordara esto, que iba a transformar su vida, que la manera de medir el éxito ministerial es: la piedad es ganancia cuando hay contentamiento. Y lo vamos a ver más adelante para que entiendan cuando hablamos de piedad. La piedad es ganancia. Y yo quiero decirte una cosa, que cuando uno sirve a Dios, siempre uno tiene ganancia.
Algunos tienen conflicto con esta declaración. No me estoy refiriendo a ganancias materiales, a dinero. Eso es aparte. Cuando tú sirves a Dios, tú vas a ganar. Porque con Dios siempre se gana, con Dios no se pierde, con Dios ganamos salud, con Dios ganamos salvación, con Dios ganamos bendición, con Dios ganamos todo. Está el reino de Dios a nuestro lado cuando nosotros servimos al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver que con Dios tú estás ganando. Con Dios tú estás ganando. Y tú haces ganar también el reino de los cielos. Y es algo mutuo, ¿verdad? Que Dios no se queda absolutamente con nada. Entonces, la piedad es ganancia cuando hay contentamiento. Esto lo vamos a ver. Ahora, no se trata, ¿verdad?, de cuánto logras, sino de quién eres en Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres en Cristo? ¿Sabes que el enemigo lo que ha robado hoy en día de la iglesia, del pueblo de Dios, y sobre todo quiere robar de la juventud, es la identidad? Hay veces que no sabemos ni quiénes somos. El enemigo viene a atacarte quién eres. Trae un grande conflicto, y sobre todo, si no hemos logrado o no has logrado establecer fundamentalmente los principios bíblicos, es allí cuando te mueve. Y hay veces empiezas a cuestionar si eres o no eres y quién eres. ¿Quién eres en Cristo? Ya hablábamos la vez pasada de posición y hablábamos también de esa relación de condición. Dos cosas importantes en la vida del creyente: la posición y la condición. Primero es la condición y después es la posición. La condición es lo que el Señor ha hecho en tu vida y el lugar de la comunión que tú tienes con Dios. Entonces, tú tienes que saber quién eres en Dios. ¿Quién eres? Tú no eres cualquier persona. Ahora tú eres un redimido, un hijo de Dios, un hijo del reino. Dios ha establecido su reino en tu vida, en tu corazón. Eso es lo que tú eres, y eso es lo que jamás se te debe de olvidar. Cuando tú tienes eso en tu mente y en tu forma de vivir, mira, no hay cosa que se te atraviese, ni tampoco vas a seguir esclavo del pecado y de la maldad. Entonces, no se trata de cuánto logras, sino de quién eres en Cristo. Otra cosa también, ¿verdad?, que tenemos que ver aquí, que sino de qué tan fiel eres a la verdad. Porque cuando tu corazón está satisfecho en Dios, ya no vas a necesitar impresionar a nadie, ni vas a necesitar manipular circunstancias, ni vas a necesitar competir con otros. Vives desde una plenitud que el mundo no puede dar ni quitarte esa plenitud que Dios te da. Entonces, Pablo sabía que Timoteo necesitaba más que técnicas de liderazgo. Él necesitaba, vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que lo que Dios te dio, nada ni nadie te lo puede quitar. Amén. ¿Cuántos creen eso? Lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar, porque Dios te lo dio. Amén. Y si tú vives en la plenitud de Dios, nadie te puede quitar esa plenitud. Por eso esa es nuestra meta, el vivir en la plenitud que el Señor está dando. Pero necesitamos una cosa: afianzar nuestro corazón en la verdad de la palabra. Porque entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos satisfechos en Dios, ya no necesitamos impresionar a nadie. No estamos aquí para impresionar a nadie. ¿A quién queremos impresionar? Tú tienes que estar satisfecho con Dios, y Dios tiene que estar satisfecho contigo. Cuando estamos satisfechos en Dios, ya no andamos buscando nada más. No andamos buscando fama, no andamos buscando gloria, no andamos buscando dinero, no andamos buscando pecado, no andamos buscando placeres. Cuando estamos satisfechos en Dios, Él es nuestra satisfacción. Él es el que nos llena.
Solamente necesitamos su presencia, no necesitamos impresionar a nadie, no necesitamos manipular circunstancias tampoco para que se den las cosas. Esto ya no es con nosotros porque estamos en una plenitud, ni tampoco estamos compitiendo con nadie. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nosotros no estamos para competir con otras iglesias. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién alaba mejor? ¿Quién tiene un mejor coro? No estamos para competir. Estamos para establecer el reino de Dios en este lugar. Estamos para dar a conocer que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene hijos, que Dios tiene un reino que se ha establecido en este lugar. Eso es lo que tú y yo queremos hacer. Ahora, vamos a ver que necesitamos entender 3 cosas que Pablo le dijo a Timoteo que necesitaba tener. Una de ellas, vémela dando por favor. Formar carácter. Formar carácter. A veces nos confundimos, ¿verdad? Y pensamos que una persona enojona, gruñona o algo es que tiene un carácter fuerte. No, tiene el carácter más débil que otra cosa. Formar carácter. Le estaba diciendo a Timoteo que necesitaba pararse firme sobre la convicción de la palabra, que nada ni nadie lo iba a mover, que ni un viento, ninguna ola de circunstancias lo iba a mover. Y mira, eso es lo que nos falta hoy en día, carácter. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pasa nos mueve y ya nos desanimamos. Porque cualquier cosa que vemos nos echa para abajo. Porque vemos algo en el hermano o en la hermana y ya nos desanimamos. ¿En quién está tu fe? ¿Dónde está tu fundamento entonces? Si tu blanco perfecto, ¿quién es? ¿El pastor? ¿Quién es tu blanco perfecto? ¿Tu líder? ¿Tu blanco perfecto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algunos no saben quién es el blanco perfecto. El blanco perfecto se llama Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir un blanco perfecto? Un blanco perfecto es el centro, es el lugar donde mi vista va a estar establecida, estancada. Quiere decir que no importa que se caiga menganito, que no importa que me saque la lengua perenganita, no importa que me tuerza la boca fulanita, no importa que ya no me hable perenganito. Mi blanco perfecto se llama Jesús y a Él es el que estoy siguiendo y a Él es el que estoy sirviendo y por Él estoy haciendo lo que hago, no por nadie. Amén. Carácter. Otra vez podemos hablar de eso, pero otra cosa también es tener convicción. Una cosa es estar convencidos, pero otra cosa es tener convicción. Y sabes que nadie puede tener o formar convicción si no conoce el reino, si no conoce los principios, los estatutos, las leyes, el gobierno, la carta magna, como nos decían el viernes. Nadie puede tener convicción. ¿Sobre qué vas a tener convicción si no sabemos? Por eso es necesario que nosotros conozcamos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, en qué consiste todo esto, porque de allí vamos entonces a entender todo lo demás. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué más? Y también una vida interior sólida. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Una cosa es lo que mostramos, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué gobierna tu vida allí en tu interior? Allí en lo íntimo de tu ser, ¿hay cosas buenas o hay todavía cosas que a Dios no le agradan? ¿Hay cosas rectas o hay cosas chuecas ahí dentro de mí? Y esto se muestra por pequeños detalles, porque todo lo que tenemos ahí dentro sale, ya sea por la boca, ya sea por los ojos, ya sea por las manos, ya sea por los oídos, ya sea por todas las acciones. Todo lo que hay dentro de nosotros sale.
Nada se queda ahí dentro, aún lo íntimo, nada se queda, todo sale. Y todo lo estamos mostrando sin darnos cuenta. Por eso es lo importante, ¿sabes? Que el Salmo 51, en su versículo, parece que es el 11, dice, Dios ama la verdad. ¿A dónde? ¿En público? Dios ama la verdad en lo íntimo. Allí cuando tú estás solito, allí cuando tú estás solita, allí cuando nadie te ve, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando por allí? ¿Sí saben qué significa esto, verdad? ¿Sí saben? Una vida interior sólida. Dios ama la verdad, no en público. En público es fácil engañar, es fácil fingir, es fácil aparentar. Dios ama la verdad en lo íntimo. Amén. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cuáles son tus pensamientos ahí en lo íntimo? Bueno, vamos a ir avanzando porque este tema es largo, ¿verdad? Y me dijeron que tienen hambre. Por eso, ¿verdad? Esta carta no solamente habla de cómo organizar una iglesia, sino también habla de cómo vivir como hijo de Dios en un mundo caído. ¿Será que se puede vivir como hijos de Dios en un mundo lleno de maldad? ¿Sí se puede o no se puede? Jóvenes, se puede vivir en medio de tus compañeros, cuando hay bullying, cuando hay burlas, cuando hay invitación al pecado, cuando hay invitación al mal. Se puede vivir como hijo de Dios allí donde todos llevan la contraria. En tu trabajo, donde escuchas cosas terribles de las cuales hablan, de las cuales dicen. Mujeres, podemos vivir en un mundo lleno de maldad, lleno de chisme, lleno de mentira, lleno de argüende. ¿Podemos vivir como hijas de Dios? Sí, debemos de poder, porque todo lo podemos. Todo lo podemos. No los escucho. Todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Amén. Vivimos en un mundo caído, nos tocó vivir. Y dice Pablo en una de sus cartas, estamos viviendo en un mundo, nos tocó vivir en medio de una generación mala y perversa. Así la califica. Y volteando a nuestro alrededor, ¿será cierto? Ciertísimo. Y Pablo no vivió en esta generación. Miren a dónde nos ha tocado vivir. Pero hay hijos de Dios aquí, ¿verdad? Pero hay hijos de Dios y quiere la creación que los hijos de Dios se manifiesten. Hay hijos de Dios aquí, hay hijos de Dios que digan: yo me voy a manifestar en este mundo caído, para que vean que aquí hay hijos de Dios y que podemos ser cambiados y transformados, redimidos y dados al mundo, para que el mundo pueda mirar y pueda ver lo que Dios está haciendo. Entonces, hoy vamos a estudiar. Tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos, antes que hacer la obra de Dios, ser personas de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios si no es una persona de Dios. Pregunto, ¿de quién somos? Te pregunto, te personalizo, ¿de quién eres? ¿Cuántos son de Dios? No practicamos el pecado, porque los hijos de Dios no practican el pecado, porque el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado, dice, yo no lo digo, lo dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Y yo no soy del diablo, yo soy de Dios. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos son de Dios? Gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso porque eres de Dios. Entonces, Pablo le estaba recordando a Timoteo que antes de que él hiciera la obra de Dios,
debía de ser una persona de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar y vamos a comprender por qué Pablo le escribió lo que le escribió y qué significa para mi vida y cómo puedo aplicarlo, ¿verdad? A mis propios desafíos. Todos nosotros tenemos desafíos, todos nosotros tenemos problemas. Cada uno de ustedes tiene su problema. Alguien viene y me cuenta su problema, pero alguien después viene otro y me dice: no, pero mi problema es más grande. Y luego: no, pero el mío es mucho más grande. Todos enfrentamos desafíos. Nadie puede decir: yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Unos de una forma, otros de otra forma. Esos son tus desafíos a vencer. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir o servir a Dios. Aún Dios quiere que en medio de nuestros desafíos nosotros seamos vencedores y salgamos adelante. Porque aunque Timoteo vivió, ¿verdad?, hace más de 2000 años atrás, las batallas que nosotros enfrentamos son igual que las que Timoteo vivía también, siendo joven, ¿sí? A todo lo que se enfrentó. Y vamos a ver a qué se enfrentó. A falsas doctrinas disfrazadas de sabiduría. Hoy enfrentamos falsas doctrinas disfrazadas de bendición, de luz. ¿Qué más? También se enfrentó a líderes sin convicción de la palabra. Por eso, amado líder de Casa de Respuesta, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que meternos a la palabra para que cuando alguien demande de tu fe, tú puedas decirle por qué crees en lo que crees y por qué haces lo que haces y por qué vives como vives. Porque te van a preguntar. Tienes que tener convicción de lo que tú crees. Adelante. Y vemos que también había otro problema: gente que confunde prosperidad material con bendición espiritual. Teníamos en nuestras casas de respuesta, nosotros no predicamos el mensaje del evangelio de la prosperidad, predicamos el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahora, no estamos peleados con la prosperidad, ni Dios está peleado con la prosperidad, pero no es el enfoque del evangelio. El evangelio es establecer el reino de Dios. Ahora, no vamos a confundir la prosperidad material con bendición espiritual. Hay gente que tiene prosperidad material, pero no tiene bendición de Dios. Y prosperidad sin bendición, pues no es de parte de Dios. Hay mucha gente que tiene riquezas y no conoce de Dios, no tiene bendición. Y posiblemente nosotros no tengamos riquezas, pero tenemos la bendición de Dios que enriquece. Y dice: la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios trae gozo, paz, alegría. Amén. Así que vamos a continuar. ¿Qué más? Vamos a ver también, dame la que sigue, por favor. Que una generación, Pablo estaba desesperado para que este mensaje se transmitiera a una generación que busca desesperadamente ver a hombres y mujeres que vivan lo que prediquen, que vivan lo que profesen. Y hoy en día nuestras generaciones están así. Padres de familia, y perdonen que yo diga esto porque suena fuerte. ¿Por qué los hijos cuando llegan a la adolescencia ya no quieren venir o asistir o acompañarles, congregarse aquí a adorar a Dios? Porque ya no quieren. A veces le echamos la culpa a los amigos. No son los amigos. Sabes que en casa tienen un ejemplo que no está proyectando el reino. En casa están viviendo no el reino, no el cielo, a lo mejor un infierno.
Por eso nuestras generaciones están buscando que si papá y mamá dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, dicen que predican el reino, que prediquemos con la palabra, que prediquemos más bien con el ejemplo. ¿Sabes que tu ejemplo y mi ejemplo es la mejor predicación para convertir a la gente? La gente está mirando, la gente está viendo a papá, a mamá. Amén. ¿Cómo hablas? ¿Qué dices? ¿A quién criticas? ¿De quién murmuras? ¿Para qué van a venir? Sí, entonces hay mucho que hablar, mucho que decir. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir viendo. Entonces, Timoteo es llamado de Dios a levantar una generación ¿de qué? De líderes fieles. ¿Cuántos líderes fieles hay aquí? ¿Cuántos líderes fieles hay aquí? Timoteo es llamado a eso, a levantar una generación de líderes fieles. Pero ¿qué más? ¿Qué más? De levantar líderes íntegros. La palabra íntegra es muy extensa. ¿Y qué más? Y llenos del Espíritu Santo. Hoy por hoy se está necesitando este tipo de liderazgo. Gente fiel, gente íntegra y gente llena del Espíritu Santo. Estas cualidades y estos requisitos son indispensables para cada uno de nosotros. Posiblemente alguno de ustedes me dirá: es que yo no soy líder, yo no tengo una casa de respuesta. Pero tú eres líder en tu casa. Tú eres líder de tus hijos, de tu esposa. Mujer, tú eres líder de tus hijas, de tus hijos también. Todos de alguna manera ejercemos este liderazgo. Cuando conocemos la palabra del Señor, inmediatamente es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso establecer el reino de los cielos. A eso es llamado cada creyente del Señor, ¿sí? Entonces necesitamos ver lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Pero también le estaba diciendo que necesitaba líderes que no buscaran fama. Hoy en día hay muchos líderes que les gusta ser muy famosos, que quieren ser famosos, y allá salen en las redes, y entre más link tienen y entre más aprobaciones y dedito arriba, ¿verdad? Dicen: tengo tantas, ¿verdad? Y soy tan famoso, ¿verdad? Ahora por las redes. Nosotros no buscamos fama. El Señor no quiere fama, no busca fama. El Señor quiere fruto. Fruto. ¿Cuál es el fruto que tú estás llevando? ¿La gente está mirando el fruto que tú estás dando? Porque a veces decimos que llevamos mucho fruto, pero no hacemos nada. Entonces, fruto, el Señor quiere fruto, que llevemos fruto, no busca fama. Pero también el Señor quiere que no prediquemos, ¿verdad?, para ser vistos, sino para que Cristo sea exaltado. Cuando predicamos es para que Él reciba toda la honra y toda la gloria, para que Él se lleve toda la alabanza, para que Él sea el grande, el Señor, el dueño, el que hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que queremos. Además, Pablo le estaba diciendo también a Timoteo que no midiera el éxito por los números. ¿Sabes qué mide el éxito de un líder? No es el número, es la obediencia. El éxito de un líder es medida a través de la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan obedientes soy? Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a continuar y vamos a ver también. Entonces, la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia, ya dijimos que era una de las metrópolis más importantes del mundo antiguo, ¿verdad? Y estaba ubicada en la costa occidental de lo que ahora, ¿verdad?, conocemos como Turquía. Y era un centro, miren, en la ciudad de Éfeso, estamos viendo un poquito de contexto para que podamos entender el por qué la gente actuaba como actuaba.
Y en Éfeso había tres grandes cosas como las que hoy en día hay en grandes ciudades, como lo era el comercio. ¿A dónde no hay comercio hoy? El comercio es un área indispensable para mover la economía de la gente, de las empresas. Y hoy tenemos comercio en todos lados y de todas las formas. Hoy mucho más que en aquel tiempo. Pero Éfeso era una ciudad donde la gente llegaba a comerciar, a vender, a comprar. Donde había concentraciones de masas, de gente. ¿Qué más había? También había mucha cultura. Se nos hablaba el día viernes, ¿verdad?, que la cultura grecorromana estaba imperando en ese tiempo. Los griegos se creían los superintelectuales. No, pues yo soy acá. Yo tengo mi título de esto, yo tengo mi título del otro. ¿Qué me puede enseñar este muchachito Timoteo? Si yo crecí con las letras y filosofías de los griegos, algunos de los romanos, otros los judíos, ¿verdad? Otros habían sido discípulos de judíos o de rabinos famosos. Este chamaquito, ¿qué me puede venir a decir? ¿Qué me puede venir a enseñar? Cultura. Hoy se promueve mucho la cultura. Hoy en día la cultura quiere invadir en todos los aspectos familiares, sociales, pero también otra de las cosas, ¿verdad?, la religión. En aquel tiempo también estaba saturado de religión. Como hoy en día tenemos gente muy religiosa por todos lados, que tiene arraigada cultura religiosa, de tradiciones, de reglamentos, de tantas cosas. Eso estaba viviendo Timoteo. Eso vivía, eso estaba en Éfeso. Eso era lo que invadía las tres grandes áreas, invadiendo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Allí se encontraba, dijimos que allí se encontraba en Éfeso el famoso templo de la diosa Artemisa. Era una de las 7 maravillas del mundo en aquel entonces, ¿verdad?, del mundo antiguo. Y era símbolo del paganismo y de la idolatría que gobernaba la región. No estamos exentos. Esto sigue imperando. No solamente en Éfeso había paganismo, no solamente en Éfeso había idolatría. Artemisa como diosa, San José para los petroleros y otros, ¿verdad?, por allí. Entonces vemos que Éfeso era una ciudad materialmente muy próspera, porque era una metrópoli, ¿verdad?, donde se concentraba la gente y donde económicamente dejaban muchas ganancias. Pero espiritualmente era una ciudad oscura por todo lo que imperaba, por esas filosofías engañosas, por esos cultos paganos que se hacían. Por eso nosotros no le llamamos culto. Nosotros no tenemos un culto, nosotros tenemos una celebración. Ya no hacemos culto. Culto es a los dioses paganos, pero celebración es para el Dios vivo, aquel que nos redimió, que nos rescató, que nos amó, que nos perdonó, que nos salvó, que está vivo en los cielos, queriendo que nosotros, ¿verdad?, volvamos a Él. Entonces Pablo, en medio de todo eso, había plantado esta iglesia vibrante años atrás. Pasó casi 2 años predicando allí en Éfeso, enseñando, ¿verdad?, en la escuela de Tirano y viendo milagros. La iglesia de Éfeso creció tanto que afectó la economía en aquel entonces. ¿Y saben por qué? Porque los que se dedicaban a ser dioses, estatuillas, dejaron de vender, porque se había convertido mucha gente. Ya no le compraban estatuillas. ¿Cómo no se iban a enojar aquella gente?
¿Cómo no iban a estar en contra de la palabra, en contra del reino? Si estaba arrebatando las ganancias que ellos tenían a causa de la idolatría, ¿sí? Entonces, pero después, ¿verdad?, de que Pablo se fue, empezaron los grandes problemas allí. Pablo se tuvo que ir a sembrar iglesias. Se cree que este libro de Éfeso se escribió, ¿verdad?, entre los dos encarcelamientos que él estuvo en Roma. En Roma 2 veces estuvo encarcelado. En medio de esos 2 encarcelamientos se cree que fue escrito este libro de primera de Timoteo. Entonces, la verdad en aquel tiempo estaba siendo distorsionada y la iglesia necesitaba corrección urgente, ¿verdad? Necesitaba que hubiera esa corrección allí. Sabía que no podía estar presente físicamente todo el tiempo, pero él dejó a Timoteo, su hijo más querido, para que él pusiera orden y enfrentaran las falsas enseñanzas, ¿verdad? Timoteo pues era un joven probablemente, ¿verdad? Más bien era un joven, como ya lo dijimos, y no lo veían con mucho agrado, no lo veían con mucho respeto. Sin embargo, Pablo conocía bien, ¿verdad?, que a pesar de que tenía esas inseguridades, pero Timoteo era un hombre o un joven enseñable, y eso es lo que busca la escuela, la academia de líderes, ¿verdad? El discípulo es uno que aprende y se deja enseñar. ¿Sabes que no toda la gente se deja enseñar? Se dejan enseñar. Hay gente que se cree que ya lo sabe todo, y el que cree que sabe todo ya no se le puede enseñar nada. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros como discípulos necesitamos, siempre les he dicho, jamás dejamos de aprender. El día jueves yo le decía en la casa de respuesta, este proceso de la enseñanza, jamás vamos a decir ya lo sé todo, ya llegó el momento en que ya no puedo aprender nada. No, siempre en Dios tenemos muchas cosas que aprender. En Dios es interminable. Mira, yo ya había estudiado Timoteo, ya había leído Timoteo, y ahorita que me estoy metiendo a estudiar Timoteo, encuentro tanta riqueza para el liderazgo en este tiempo, y una similitud tan enorme de los tiempos aquellos a estos tiempos. No hay diferencia. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés que todo lo que fue es ahora, lo que ya fue es, y se vuelve a repetir. Todas las cosas, en todas las generaciones. No hay nada nuevo debajo del cielo, ya fue. Lo que estamos viviendo ya fue, ya lo vivieron otras generaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que por eso, ¿verdad?, le está escribiendo, le escribe esta carta para darle instrucciones técnicas sobre cómo administrar una iglesia. Le está diciendo, mira, y le empieza a dar cómo lo debe de hacer, pero también para fortalecerlo personalmente, porque posiblemente se sentía atacado, posiblemente se sentía que no sabía qué hacer con ciertas personas, posiblemente sabía que se sentía impotente, o decía, no voy a poder enfrentar la verdad con esto, ¿verdad? Y él estaba también recordándole su llamado. Le estaba diciendo, recuerda a Timoteo. Fíjate que a Timoteo le habían dado profecías de lo que Timoteo iba a hacer, y lo dice en un solo versículo, ¿sí? Había escuchado profetas hablar y decirle lo que Timoteo iba a llegar a hacer, y le dice Pablo, cumple lo que se te dijo en la profecía, cúmplelo, vívelo. Y lo vamos a ver en el capítulo 1 del segundo libro de Timoteo. Entonces, pero también quiso equiparlo espiritualmente para la batalla que enfrentaría. Sí, yo quisiera abrir un paréntesis, quien tiene ya si me pueden dar Timoteo, primera de Timoteo 1, vamos a leer este pasaje para que vayan viendo y vayamos entrando, ¿verdad?, a lo que la palabra dice. Ya lo tenemos allí. Si lo tiene en su Biblia, abra su Biblia y allí lo vamos a revisar. Dice la palabra del Señor así:
a partir del versículo 12, por favor. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mira nada más cómo le habla Pablo a Timoteo. Este mandamiento le dice hijo Timoteo. Lo estaba tomando como un hijo en la fe. Y qué bueno, bienaventurados aquellos que tienen la mentoría o la tutoría de un padre en la fe, que deberíamos tener todos un padre en la fe y recibir la enseñanza de ese padre en la fe, que nos estuviera levantando, que nos estuviera alentando, que estuviera dirigiendo, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Entonces le dice: yo te encargo. Bueno, ya se me adelantaron más, ¿verdad? Pablo le habla a Timoteo y le está diciendo todo lo que iba a acontecer. Ahora, el propósito. Vamos a ver el propósito de esta carta, que es claro. Pablo quiere que Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer. En primer lugar, dame la siguiente, por favor. Dame la siguiente. Dame la que sigue. Ahora ya me hice bolas. Bueno, vamos a ubicar lo que tenemos allí y ahorita continúo con esto. Dice, vamos a ver que Pablo le recuerda de dónde viene su autoridad. Mira, hermano, no es el pastor el que te da la autoridad. Dice la palabra que cuando nosotros creemos, Él nos da poder y autoridad. ¿La autoridad de quién viene? De Dios. No te la da ningún hombre. La autoridad viene de Dios. Y esto, la autoridad, cuando tú has creído en Jesús. Dice, el Señor le dijo a sus discípulos: os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y empieza, ¿verdad?, a hablar la autoridad. Cada uno de nosotros tenemos autoridad. ¿Y sabes qué pasa? Que la mayoría de nosotros no hemos aprendido a ejercer la autoridad que nos ha sido dada ya. Ya la tenemos. Y fue específico Jesús cuando dijo: ¿para qué sirve la autoridad? Si nos regresamos a Marcos, si nos regresamos a Mateo, los últimos capítulos, ahí te vas a dar cuenta de lo que la autoridad del Señor. No es mi tema para esta ocasión, en otra ocasión. Pero vamos a ver, la autoridad no viene de la edad que tú tengas. Entre más viejo, más autoridad, no. Entre más joven, menos autoridad, no. La autoridad viene del Señor. La autoridad tampoco te la da la experiencia. Hay gente que dice: ay, es que yo tengo 40 años en el Evangelio. Pero el Evangelio en él ni 5 minutos.
No es la experiencia. Es que yo tengo la experiencia no te da autoridad. La autoridad te la da Dios. Tampoco, ¿verdad? Sino porque Dios lo llamó. Si Dios te llamó, Dios te da la autoridad. Si Dios te llamó, Dios te capacita. Dice una frase por allí que Dios no dota no llama a los dotados, sino dota a los llamados. Aquel que ha llamado, Dios le da la autoridad y le da el poder para que pueda llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora sí, dame la siguiente, por favor. Vamos a ir viendo si ya tenemos aquí. Entonces, el propósito es claro, ¿verdad? Que se mantenga firme ante las falsas doctrinas. Mantenerte firme. Pero ¿qué otra cosa? Mantener un liderazgo sano dentro de la iglesia. Y ojo con esto. ¿Hay liderazgo no sano? Sí, hay liderazgo no sano. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque a eso llama Pablo a Timoteo. Para que el liderazgo que él tenga lo ejerza de una manera sana. Porque cuando el liderazgo no es sano, el liderazgo hace daño. Tanto a la persona como a la gente. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más. Ahora, que ordene las prácticas de adoración, también le está diciendo. La adoración que nosotros tenemos, cuando tú vienes, tienes que estar consciente de que vienes y vienes a adorar al Rey. No estamos haciendo show, no estamos haciendo un espectáculo aquí. Lo que hacen, si brincan, si saltan, lo están haciendo para Él, para el Señor, no es para nosotros. Algunos decimos, ay, es que no me gusta, ay, qué ridículo se ve, ay, que... No es para ti, te lo quiero decir. Lo que hacen, lo hacemos para Dios. Lo que tú haces, lo haces para Dios, no lo haces para los demás. Así que a Dios se le da lo mejor, amén. Da lo mejor de tu adoración. Que la adoración sea dirigida, no es por el ruido, no es por la manipulación, no es, adora a Dios. Que nadie te tenga que estar diciendo adóralo y abre la boca. Y mira, yo he visto gente que, por ejemplo, está viendo un partido de fútbol y allá está gritando y allá está levantándose y brincan y saltan. Y aquí cuando estamos adorando a Dios, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Él quiere una adoración viva. Él quiere una adoración del corazón. Él quiere una adoración verdadera. Él merece que le adores. Cuando tú vienes, no le cantas a nadie, no le adoras a nadie, tú estás adorándolo a Él. También dice, le habla, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en los capítulos. Por eso lo estoy viendo un poco rápido. Que cuidemos de las viudas. Y aquí podemos hablar mucho, pero lo quiero hablar en su tiempo. Quiero hablar de las viudas. Aquí tenemos muchas viudas que tenemos que cuidar, ¿verdad? De esas viudas. Pero vamos a decir lo que decía después con la palabra. Adelante. Que instruya a los ricos. En aquel tiempo había mucha gente rica en la iglesia de Éfeso, pero necesitaban ser instruidos. Los ricos aún necesitan ser instruidos para sus finanzas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar a la gente también? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos tratar a la gente, ni los ricos ni los pobres. ¿Sí? En aquel tiempo todavía había esclavos. Había esclavos en aquel tiempo. La gente, los ricos tenían sus esclavos, ¿verdad? Y a veces eran maltratados por ellos. Por eso dice que enseñen a los ricos. Pero también dice que discipline a los pecadores. Había pecadores dentro de la iglesia, sí. Como ahora, Dios nos llamó del pecado. Nadie puede decir yo vine siendo santo. Todos venimos habiendo pecado delante de Dios. Por eso venimos, porque necesitábamos el perdón de todos nuestros pecados. Pero aún dice que disciplínalos para que ya no sigan haciendo lo mismo, para que ya no se sigan portando igual. Dame la que sigue, por favor. Que viva una vida ejemplar. Mira qué hermoso, le dice a Timoteo. Timoteo, vive una vida ejemplar. Y lo vamos a ver en el capítulo 2:2, ¿verdad? Donde dice que sea ejemplo de los fieles.
Tú y yo somos llamados a vivir una vida ejemplar. Dile al que está a tu lado, eres llamado para ser ejemplo. Ay, ay, ay. Tú y yo necesitamos ser ejemplo, una vida ejemplar. Pero sobre todo le recuerda que la piedad es la ganancia, que la piedad es ganancia cuando hay contentamiento. Esta palabrita váyanla guardando, porque vamos a hablar en otra ocasión de lo que es la piedad y de lo que también es la buena conciencia. Vamos a seguir, vámonos más rápido. Ahora, Timoteo necesitaba saber que el verdadero éxito se mide ¿qué? Por la fidelidad. Nos enseñaron en esta semana en Casa de Respuesta, ¿verdad? Que el comprometido, ¿qué hace? ¿Qué hace el que está comprometido? Quien cumple, el comprometido. El que no está comprometido jamás va a cumplir. ¿Por qué no cumple la gente? Porque no está comprometida. Y Dios quiere que tú y yo estemos comprometidos con Él. Dios quiere compromiso. Es fácil vivir un cristianismo sin compromiso. No, yo no me hago compromiso de nada porque no quiero fallar. Estás fallando. Ya desde el momento que actúas así, que tienes esa actitud, estás fallando. Porque Dios sí se comprometió y lo dio todo, dio a su único hijo, se comprometió contigo y conmigo. Y si Él se comprometió, merece que también tú y yo nos comprometamos con Él. Por eso el comprometido cumple. Es el primer escalón. ¿Y qué más? ¿El fiel qué hace? El fiel cuida. Vas a cuidar la obra de Dios. Nadie cuida de la obra de Dios si no es fiel. El que ama la obra de Dios es el que va a cuidar la obra. El que no la ama, que hagan lo que quieran. Ahí demostramos el amor, la fidelidad. El fiel va a cuidar, pero también el leal, ¿qué hace? Defiende la obra de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo, esas tres cosas le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, tienes que defender la fe, tienes que ser leal. Cuando ve a los falsos maestros que estaban dentro de la misma iglesia, ¿sí? Porque dentro de la misma iglesia hay gente que enseña cosas que no van de acuerdo a la palabra, o que van en contra de todo lo que uno predica aquí, ¿sí? Entonces tenemos que estar alertas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuida, defiende. Y ¿sabes qué? Nosotros estamos para defender la obra de Dios. La obra de Dios no es de los hombres, la obra de Dios es de Él. Aunque Él la defiende sola, no nos necesita, pero allí se ve nuestra lealtad cuando defendemos la obra de Dios. Ahora, la meta no es ganar debates, sino guardar la fe con una sana conciencia. Y esto lo vemos en el versículo en el versículo que sigue, ¿verdad? Si me lo puedes poner tantito, Timoteo, para que veamos. Y si pudieran subrayar este versículo 19, le dice Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Te lo voy a volver a leer. Manteniendo la fe, por eso es el tema, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos habían desechado la fe y naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo conocía muy bien el naufragio, porque había naufragado varias veces. Estuvo a punto de morir en naufragios. Conocía perfectamente, y esto ahora lo alude a la fe, lo relaciona con la fe.
Muchos naufragan en la fe. Naufragar en la fe es perder la dirección, es perder el control, es perder, ¿verdad?, el rumbo por el cual se va, perderse por las tormentas, por los problemas, por las situaciones. Yo sé que muchos de nosotros hemos naufragado en algunos momentos en nuestra fe. Y en lugar de ir por el camino como Dios nos mandó, nos hemos desviado del camino. Nos hemos desviado, naufragamos en la fe. Dice, pero tú, dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, que esto lo vamos a estudiar en alguna ocasión, la conciencia limpia, para que podamos entender qué significa tener una conciencia limpia. Dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito, lo cual les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó, se perdieron, ¿verdad?, en el intento. Pero miren, quiero terminar con esto. ¿Me das la diapositiva, Julia, por favor? Vamos a continuar. Había falsos maestros entonces que estaban desviando la atención del evangelio del reino a temas secundarios. Probablemente eran personas de dentro de la iglesia de Éfeso que creían estar enseñando la verdad, que estaban creando confusión, que creaban, ¿verdad?, peligro. El peligro no siempre viene de afuera, sino muchas veces viene de aquí dentro. Y no es que nos tenemos que cuidar unos de otros, no, pero sí tenemos que cuidar a las personas. Tenemos que cuidar, porque con una palabra que digamos mal, con algo que hagamos mal, el hermano que está débil en la fe se puede desviar. Créanme que aquí ha habido personas que porque algún servidor le dijo algo, le hizo algo, dejó de venir. Porque no todos están maduros, porque algunos se ofenden con alguna palabra. Por eso tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos cómo tratamos a la gente, porque no sabemos, tampoco andamos midiendo cómo está su fe. No todos están maduros, no todos aguantan los regaños, no todos aguantan las malas caras, no todos aguantan, ¿verdad? No, pero sí tenemos que cuidarnos unos a otros, porque somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos que cuidarnos. Vámonos adelante, vamos a seguir. Entonces, no siempre es un rechazo abierto del evangelio, sino a veces una distorsión muy sutil. Dame la que sigue, por favor. Hay doctrinas, ¿verdad?, que no edifican, sino que producen disputas. Todo lo que produce disputa, yo te decía la vez pasada que la palabra de Dios no era para contender, la palabra es para obedecerla. Amén. No te mandó el Señor para que te pongas a pelear con nadie sobre alguna doctrina, sobre algún tema. Adelante, dame la que sigue. Entonces, la verdadera enseñanza van a ser del amor, van a ser de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, ¿verdad? Ese es el termómetro para medir si una enseñanza viene de Dios, si produce amor, si produce limpieza de corazón, si produce una fe genuina. Entonces te vas a dar cuenta que esa enseñanza viene de parte de Dios. Adelante, vamos a seguir. Si produce orgullo, división o confusión, pues entonces no viene de Dios. La palabra de Dios no tiene que producir confusión. La palabra de Dios no se tiene que predicar con orgullo, ni el que la predica, ni en la forma de predicar. Entonces, si produce división, si estoy dividiendo, tampoco viene de Dios. Adelante. Entonces, cuando se vive agradecido por lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Una vida de piedad es ganancia, porque hay entonces contentamiento. No te enfoques en lo que no ha hecho todavía Dios en tu vida. Enfócate en lo que ya hizo, que lo que Él hará lo va a hacer en el tiempo que Él tiene para tu vida. Amén. Así que Él tiene un tiempo. No nos enfoquemos en eso. Y al final vamos a ver que Pablo le encarga a Timoteo que mantenga la fe. Y eso es lo que yo te digo a ti: mantén la fe. Que nadie te robe tu fe, que nadie te robe la fe que tú has depositado en Dios. Nadie venga a enseñarte. Lee la palabra,
Allí en la palabra está escrito, pero también mantén la sana conciencia, de la cual vamos a hablar en otra ocasión. Dame la que sigue y vamos ya estamos terminando. Dame la que sigue, por favor. Creo que ya terminamos. Hay un versículo, el último versículo de ese capítulo, que habla de una manera muy fuerte, y eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Yo solamente te lo voy a leer, el versículo 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Miren, ese versículo está tremendo. Yo la verdad no entendía lo que significa entregar a Satanás. Miren lo que Pablo tuvo que hacer con esas dos personas: entregarlos a Satanás. Eso lo vamos a ver para la próxima. ¿Qué les parece? Para que vean qué significa cuando se entrega a alguien a Satanás. ¿De acuerdo? Pablo lo hizo, lo tuvo que hacer y se vio en necesidad de hacerlo, porque habían naufragado en la fe y estaban contaminando a la gente de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Ahora, yo te voy a invitar, ponte de pie. Yo te digo como le dijo Pablo a Timoteo: tú perteneces al reino de Dios. El Señor es el que pagó un gran precio por tu salvación. Yo no sé de dónde te sacó ni cómo vivías. Dios lo sabe y lo conoce. Yo no sé por todo lo que has pasado. No sé si te desviaste nuevamente. No sé si estuviste lejos o cerca. Yo no sé. Pero yo lo que quiero es que, como Timoteo, permanezcas en la fe, peleando, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla. Y que tú le digas: Señor, aquí estoy. Habla con Dios y dile si tienes dificultades, si te estás enfrentando a problemas, si has estado al borde de tirar la toalla y de decir: ya no quiero nada, me voy a sentar solamente. No te conformes. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a levantarte en medio de estos tiempos difíciles, porque el Señor te va a usar en lo mucho o en lo poco, como tú lo veas. Dios te va a usar para que allá en tu casa las cosas se corrijan, para que tu familia pueda conocer a Jesús, para que tu vecino, para que tu vecina pueda escuchar el mensaje, para que vean tu vida. Solamente dile: Señor, enséñame a ser un ejemplo, a ser una persona ejemplar, un cristiano ejemplar. Que todo mundo cuando vea en mí que tú vives en mí, que ya no soy el mismo, que tú me transformaste, que tú me cambiaste. Levanta tus manos ahí donde estás. Enséñame, Señor, a amarte, a vivir para ti. Me he equivocado muchas veces. He naufragado en la fe posiblemente. Pero ayúdame, Señor, para tomarme de tu mano y que nada ni nadie, Señor, pueda mover mi fe. Que esté anclada a tu palabra. Que tu palabra sea mi instructivo. Que tu palabra sea mi guía. Que tu palabra sea, Señor, quien conduzca para poder establecerme en ti. Yo bendigo la vida de este pueblo que fue comprado con tu sangre preciosa. Que cada uno de ellos, con sus luchas, con sus problemas, con sus adversidades, con todo lo que han vivido, que yo no lo sé, pero que tú lo sabes y lo conoces, todo lo que han pasado por estar en el camino, Señor, por estar en la palabra, por estar, Señor, aquí. Bendícele, Señor, porque nada de lo que ellos hacen para ti se queda sin fruto, se queda sin recompensa. Tú eres, Señor Dios, el que fortaleces, el que ministras. Bendice a cada Timoteo en este lugar.
Bendice a cada hombre y a cada mujer que pone su amor en ti, que tiene, Señor, un corazón dispuesto, que tiene un corazón comprometido, que tiene un corazón fiel, que tiene un corazón leal, Señor. Bendícele, ministrale y permite, Señor, que pueda ser posesionado, restablecido y lanzado, Señor, en tu reino, Padre. Gracias te damos.